Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Raxo y nuevamente seguimos con las actualizaciones de GBL y ahora trajimos a Bertin, donde lo estamos llevando con un solo ataque. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pues bueno, ahora sí, ¿cuál es la intención? De traer lo que viene siendo la utilidad de Bertin con Hidroariete, el cual es un ataque nuevo en GBL y en Pokémon GO. Vamos a ver qué llega a estar haciendo, lo comparan con lo que viene siendo el Triturar y gente, sí está bien porque le ayuda bastante lo que viene siendo Vertic para ganar ciertos matches, porque ya los tipos fuego y los tipos tierra cero como Pokémon de Stunfisk de Galar, pues no va a estar ya tan cómodo para poder tirar avalancha diestra y siniestra, pero sí está algo complicado usarlo. Sacamos el FUA que traemos dentro para poder sacar lo que viene siendo un 4-1. Aquí ya el match se nos está complicando por el hecho de que estamos algo encerraditos, pero esa es la ventaja también de Drifling con llama embrujada, el cual va a estar conectando también a esos Pokémones. Y vaya sorpresita que nos encontramos, porque para utilizar a Sandlatch Alola, que créanme que le está rompiendo a más no poder. 5-0 y 4-1 me estaba llevando con ese equipo. Y gente, este es el fin de lo que viene siendo el primer combate, ya que con otro puñito hielo más vamos a tener para poder derribarnos a ese Sableye. Y colorín colorado, este match se ha ganado, gente. Pensar correcto es lo que hago. Pasamos a lo que viene siendo el segundo match, donde vamos ahora sí llevar a nuestro Vertin con el ataque de Hidroariete. Y nos encontramos ni más ni menos que contra un Frostlass, el cual Frostlass tiene que estar conectando el bola sombra. Y nosotros ahora sí con Hidroariete vamos a estar conectando hasta el excelente. Y me encanta esa animación que le metieron a Hidroariete, el cual le da una mayor utilidad, por así llamar, a lo que viene siendo Vertin. Nosotros vamos a estar buscando el poder conectar otro Hidroariete más para tumbarnos a ese Frostlass, si es que nos permite. No señor, no lo permite. Nosotros vamos a lanzar, vamos a dejar pasar ahora sí lo que viene siendo ese bola sombra, y nos asombraron a Vertin y pues ya no pudo hacer más en el combate. Nosotros vamos a aprovechar esa vida que le quedó a Frostlass. Si es cierto que vamos a tener que utilizar ese escudo, pero vamos a salir farmeaditos con un psíquico, el cual puede marcar la diferencia en el combate. Va a entrar un Pokémon el cual no alcancé a ver en la animación, es un Medi contra Medi. Nosotros vamos a estar buscando el llegar a un psíquico, pero no sin antes aplicarle un señor cambio, lo que viene siendo ese Medichan. Nosotros vamos a recibir con psíquico y todavía nos baja la defensa, y esto ya es un completo GG, porque pues ya no hay mucho por hacer. Drifling pues no tiene mucho que hacerle al lo que viene siendo el Antur. Y aprovechando el tiempito y la oportunidad, te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal y me dejes en los comentarios qué opinas de este agregado a Vertin con Hidroariete. Y estar atento porque el día de mañana vamos a estar trayendo un Pokémon tipo eléctrico que aprende ataques de tipo agua. Se va a poner muy bueno e interesante. Ahora sí, regresamos al combate, donde conectamos el ataque psíquico, pero no va a estar haciendo mucho daño, y ya con la poca vida que tenía nos ganan la batalla. Bueno, lo intentamos. Pasamos al tercer match, y este es el combate que me encanta, gente, porque aquí vamos a estar farmeando para al llevar nieve polvo. No me voy a desesperar en hacer algún cambio, porque pues los dos de atrás no tienen mucho que hacer contra un Ninetales Alola. Conectamos el Hidroariete y ya le bajamos cuánta vida le bajó ese Vertin a ese Ninetales Alola. Vamos a recibir un brillo mágico, el cual nos obliga a sacar el primer escudo. Aquí vamos a baitear sacando un puñito hielo para quitar el primer escudo al rival. Sacamos el escudo, y ahora sí, con el farmeo que vamos a estar haciendo, vamos a lanzar un puñito hielo que va a ser más que suficiente para poder derribar a Excel Ninetales Alola.
Y vamos a ver con qué entra el rival. Entra con un Swampert. Aquí nosotros vamos a estar haciendo el conteo de básicos y le hacemos otro hermosísimo cambiazo, el cual va a estar recibiendo un hidrocañón, ese Drifling que casi es mitad de vida. Y oh sorpresa que nos topamos ni más ni menos que al extinto, al muertazo fantasma de Trevenant. Aquí vamos a conectar el llama embrujada, el cual va a obligarlo a escudar. Aquí vamos a seguir manteniendo la ventaja porque con un puñito hielo va a estar siendo más que suficiente para poder tumbarnos a ese Trevenant. Aquí va a entrar lo que viene siendo ese y este Swampert, y vamos a estar escudando para poder tratar de sacar algo de ventaja. Hidro Ariete en toda la carita de lo que viene siendo ese Vertin para poder derribar, no derribar, pero sí bajarle bastante vida, y ya solamente entra Medicham para ganar, y con eso le llevamos la victoria. ¡Cielos, qué macizo! Pasamos a lo que viene siendo el cuarto combate, el cual pues ya vimos en la tercera cuánto hizo de daño ese Vertin y qué funcionalidad tiene en ciertas condiciones. Y vamos a hacer el cambio, nos hard counterean con Sableye. Nosotros vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo un puñito hielo, el cual va a estar haciendo daño, no el suficiente, pero sí a la larga pues ya está afectando al Sableye, que a pesar de ser fantasma por su tipo siniestro es por lo cual le podemos estar haciendo esta clase de daño. Conectamos el puñito hielo, con el cual vamos a estar dejando en rojito lo que viene siendo ese Sableye. Y hiciste tu chamba, Medi. Vamos a ver cómo podemos cerrar este match. Entra Vertin que va a estar dejando pasar ese juego sucio, mitad de vida. Vamos a farmear y hacemos el cambio inmediatamente a lo que viene siendo nuestro Drifling. Pero esto es lo hermosísimo de llama embrujada, gente, donde ese llama embrujada va a estar ayudando para que el match contra lo que viene siendo ese Stunfisk de Galar sea más accesible, sí, por así llamarlo, ya que al ser tipo fuego pues le está pegando súper eficaz, y obviamente bajando el stat del ataque ya podemos recibir ya más tranquilo lo que viene siendo una avalancha. Vamos a lanzar inmediatamente lo que viene siendo otro llama embrujada más para poder empezar a meter presión a ese Stunfisk de Galar. Nosotros vamos a dejar pasar otra avalancha, repito, ese llama embrujada como le ayudó a Drifling. Nosotros vamos a seguir farmeando y nos hace el cambio a Medicham. Nos está regalando una gran ventaja porque un bolita sombra lo obliga a sacar el escudo. Nosotros vamos a escudar porque estamos a margen de poder conseguir otro bola sombra. Así lo llegamos a hacer. Aventamos el bolita sombra, el cual va a sombrar lo que viene siendo ese Medicham, y ya entra con un Vertin para sacar 2 nieve polvos. Ya tenemos el puñito hielo y con esto va a ser más que suficiente para llevarnos la tercera victoria en este cuarto combate, gente. Excelente. Pasamos a lo que viene siendo el último combate, donde vamos a enfrentar nuestro versus un Serperion que es muy poco dado que se llegue a presentar en GBL. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a aventar el puñito hielo porque tenemos bastante ventaja con Vertin. Nosotros vamos a escudar obviamente ese planta feroz, el cual sí nos iba a estar haciendo daño considerable. Hacemos el farmeo para llegar a un puño hielo y nos hacen un señor cambio, el cual no lo vi venir y nos acondiciona porque nos hubiéramos percatado que iba a ser un cambio, hubiéramos lanzado ni más ni menos que un Hidro Ariete, el cual lo vamos a estar haciendo ahorita, y vean que lo obligamos a escudar porque iba a ser bastante vida. Vamos a dejar pasar el alud y se despide de este video Vertin. Ya le deja la chambita lo que viene siendo Medicham y a este Pokémon Drifling. Aquí vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un bolita sombra, el cual sacamos el escudo. Estamos en igualdad de condiciones bajo el tema de los escudos. Empezamos a contar, empezamos a aventar un psíquico, el cual lo conectamos. Despedimos a Frola del video. Vamos a ver con quién entra. Va a entrar ni más ni menos que con un Azumarill y nosotros con Drifling. Ok, vamos a estar recibiendo un rayo hielo. Lo bueno que no tiene stab este rayo hielo con Azumarill, porque si no iba a doler bastante. Ok, como si fuera el cinturón de tu papá mojado cuando eras niño. Aventamos un bolita sombra a lo que viene siendo Serperion.
y aquí se nos pudo ver complicado, pero el rival nos está aventando ni más ni menos que un ciclón de hojas. Aprovechamos el bug, aprovechamos el error y vamos a estar conectando un bolita sombra submarine para dejarlo ahora sí a mitad de vida y Medichan tenga la win condition para poder darle la vuelta a este match, donde conectamos el psíquico, ya cuánta vida le bajamos, y con esto va a ser más que suficiente para poder aguantar el hidrobomba primeramente, y a básicos llevarnos a Submarine y conectar un 4-1 en este set, gente. Bien hecho. Y pues bueno, estos fueron los combates. Sacamos un 4-1, repito, con Bertin, que sí le ayuda bajo ciertas condiciones, pero si está algo complicado el utilizarlo, gente. Les recomiendo que sigan manteniendo los pokés metas, porque esos están algo complicados de usar. Y pues bueno, gente, estar atentos porque mañana les traigo otro video de un tipo eléctrico que ya aprende ataque de tipo agua. Y sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.